Estas son las ruinas de Gerasa, una ciudad romana construida en el siglo I después de Cristo con los impuestos recaudados en las provincias ocupadas como Judea. El peso de estos impuestos bajo la administración romana era en realidad agobiante. Según los historiadores, en la época de Jesús, el recaudador de impuestos era alguien altamente despreciado. En cualquier sociedad y aún hoy en día, la gente que va por ahí recaudando impuestos tiene mala reputación. Todos sabemos que tenemos que pagar impuestos, pero no nos gusta la gente que los cobra, porque sentimos que es una intrusión de nuestra libertad. Sin embargo, esto era más grave por el hecho de que los impuestos eran recaudados para Roma, y los judíos lo presentían, ya que los romanos eran adinerados y poderosos. Ellos se preguntaban, ¿por qué tenemos que pagarles más dinero? Ya tienen suficiente. Pero los recaudadores de impuestos no solamente hacían el trabajo sucio de los romanos, empeoraban las cosas adueñándose de una suma para ellos. A los ojos de muchas personas, ni qué decir de las autoridades religiosas, esto los convertía en pecadores y parias. Pero Jesús le daba la bienvenida a estos pecadores. Mateo, por ejemplo, uno de sus discípulos, era un recaudador de impuestos. De hecho, los evangelios dicen que Jesús compartía sus comidas y banquetes con toda clase de pecadores. En ocasiones, estos festines incluían prostitutas. Ellas también eran consideradas pecadoras por los sacerdotes, porque al igual que los recaudadores de impuestos, habían entrado en contacto con una raza impura, la de los romanos. A un buen judío no se le podía ver con una prostituta, pero a Jesús se le veía con ellas. Y por supuesto, imagínense los rumores. Él se acercaba a la gente que estaba marginalizada, no solamente los recaudadores de impuestos, sino la gente que era considerada poco importante. Solamente los sacerdotes del templo, actuando a nombre de Dios, podían perdonar a los pecadores. Pero Jesús los escandalizó a todos, tomando las cosas en sus propias manos. En una ocasión, cuando Jesús fue invitado a una fiesta, una angustiada prostituta llegó a la casa. Mientras la mujer lloraba, sus lágrimas caían sobre los pies de Jesús. Ella luego limpió sus lágrimas con sus cabellos, cubrió sus pies de besos y los frotó con un ungüento. Cuando hubo terminado, Jesús le dijo: «Tus pecados han sido perdonados». Jesús eclipsó al templo. Imaginemos lo que esto significa si lo comparamos con las cosas que suceden en nuestra sociedad hoy en día. Si queremos sacar un pasaporte nuevo, hay que visitar la autoridad correspondiente. Lo que vemos es que Jesús está allá afuera ofreciéndole a la gente un pasaporte nuevo. Y esto era una ofensa, porque pasaba por encima del sistema. Además, presumía hablar por Dios. Los evangelios dicen que los sacerdotes estaban enfurecidos. Pero Jesús replicó que él solamente estaba siguiendo la ley judía, la cual decía que uno debía amar a su vecino de la misma manera que uno se ama a sí mismo. Las acciones de Jesús debieron inquietar a los sacerdotes del templo. Cualquier persona en ese mundo tan volátil y tan políticamente inestable que congregaba tal cantidad de personas estaba destinado a ser visto como una amenaza. Cuando además de eso veían lo que estaba haciendo y cómo estos hechos invalidaban el mundo social y las estructuras normales a las cuales estaban acostumbrados, no tenían otra opción que ver a Jesús como una amenaza. Pero Jesús no se detuvo ahí. También contaba historias con mensajes muy inquietantes, y no solo para los sacerdotes. Una de las historias más conocidas contadas por Jesús es la parábola del buen samaritano. Había una vez un hombre judío, un viajero que fue atacado por un ladrón y abandonado a su suerte en el camino. Un sacerdote lo vio y pasó de largo. Luego un levita se encontró con él y también pasó de largo. Pero un samaritano que pasaba por el lugar sintió compasión. Curó sus heridas y lo llevó a una posada. Hasta le dejó algo de dinero al administrador para que cuidara del hombre herido. La mayoría de la gente cree que la parábola habla de ayudar a los extraños. Pero en el siglo I, esta historia tenía un mensaje muy perturbador. Porque los samaritanos no eran extraños,
sino vecinos. Todavía lo son. Los descendientes de los samaritanos viven en Samaria entre Jerusalén y Galilea. Esta es su celebración de Pascua anual, cuando sacrifican corderos que luego son cocinados en fosas especiales. Los samaritanos y los judíos veneraban al mismo Dios y celebraban los mismos rituales. Pero mucho antes de la época de Jesús, hubo una división y los judíos y los samaritanos se convirtieron en enemigos. Este era el verdadero significado de la parábola. Amar al vecino también significaba amar al enemigo. Una cosa era contar historias subversivas en Galilea. Pero tarde o temprano Jesús tendría que decidir si enfrentaba o no a los sacerdotes personalmente. Este es el monte de la bienaventuranza que mira hacia el mar de Galilea. Es el lugar donde se dice que Jesús pronunció su sermón de la montaña, su visión más detallada de cómo conduciría esta nueva era. Aunque está al lado de Cafarnaún, los arqueólogos no están seguros de que esta sea la montaña correcta. Si hubo un sermón en la montaña, tuvo que haber sido en esta área, pero no podemos saberlo exactamente porque para comenzar pudo no solamente haber subido esta colina, que es pequeña, sino alguna de las colinas cercanas o del otro lado del lago para decir las mismas cosas una y otra vez. En esta época no existía la comunicación masiva, así que Jesús tenía que repetir las mismas enseñanzas una y otra vez para que gente diferente escuchara el mensaje. Es muy probable que lo que leemos en el Evangelio de Mateo, lo que llamamos el Sermón de la Montaña, sea indiscutiblemente una versión editada y cambiada de lo que Jesús dijo en esa ocasión.